Ya, muy buenos días a todos, bienvenidos a la reunión departamental del día de hoy. Hoy le corresponde al equipo Tobillo y Pie. Yo sé que las últimas reuniones le ha tocado harto al equipo Tobillo y Pie, también infantil, así que estaba revisando un poco ahí qué ha pasado con las reuniones, como tuvimos reunión de investigación y otro, como que se ha repartido en algunos equipos, así que tranquilo a los jefes de equipo que ya estábamos revisando con la sala para que se reparta mejor entre todos los equipos, ¿ya? Bueno, el equipo de TUYP nos va a presentar hoy día a Sergio Morales, nos va a presentar de de un tema que es bastante controversial hace tiempo. Yo me acuerdo de becado, que ya teníamos las dudas de si había que fijar el malleolo posterior, los porcentajes, así que nos va a actualizar un poquito ahí Sergio sobre el tema. Muchas gracias, Sergio, por la participación. Dale nomás. Gracias, Felipe. Ya, pues les voy a hablar efectivamente de un tema súper controversial. Además, me voy a dar un lujo, como decía el profesor Rosa, y les voy a contar una historia también. Vi por ahí que estaban algunos conectados que van a ser aludidos, así que con mucho cariño para ustedes, ¿ya? La historia es porque hace unos años atrás me tocó presentar este mismo tema en una reunión departamental. Y la historia que les voy a contar, bien cortita en el fondo, es como en el fondo de una canulación en la jerga traumatológica, llegamos a un paper. Y ojalá que sigamos en el fondo esa línea investigando, y les voy a contar en qué estamos un poquitito con eso. Y esto partió en el 2017, cuando era aún más rústico de lo que soy hoy día. Cuando ingresé a la beca, el doctor Julio Urrutia, en mi primera pasada de columna, me invitó a participar de un programa de investigación, y fue justo un estudio de acuerdo interobservador. Participamos y lo publicamos en esa oportunidad en el European Spine Journal. Ahí aprendí y me acerqué a la investigación, la primera participación que tuve seria. Después mi jefe me invitó también a hacer esta presentación en la reunión departamental en el 2021, cuando estaba iniciando mi fellow, y ahí en el fondo tuve que revisar extensamente el tema, y eso me permitió, a mi juicio, ser experto en el tema. Y después esta misma persona, mi jefe, de nuevo en un acto de confianza, me invitó a hacer un magíster que partí el año 2022, y terminé ocupando para la tesis del magíster esta misma idea y este mismo proyecto de investigación que fue publicado en una revista científica. Y en ese momento, después de defender la tesis con este paper en el malleolo posterior, el mismo jefe del magíster que fue contra quien defendí la tesis, me invitó a otra nueva idea en el fondo de investigación, ya un poco más en la línea que a él le compete, que se los voy a contar más adelante. Así que solo quería, me permití esta diapositiva para contarles cómo de una canulación salió un paper y en el fondo una línea de trabajo. Entonces les voy a mostrar primero un caso clínico para introducir un poco el tema. Vamos a revisar todo el marco teórico de las fracturas del malleolo posterior, y con eso justificar un poco el trabajo que les voy a presentar. Vamos a analizar la evidencia disponible, que como no es muy clínica en el fondo, vamos a tener que cargarnos a las ciencias básicas para tomar decisiones. Les voy a mostrar las controversias y el enfrentamiento en base a la medicina basada en la evidencia con respecto al tema, y les voy a presentar este paper y tesis de magíster, y finalmente una oportunidad de investigación que surgió en base a esta oportunidad de presentar en una reunión departamental. Entonces, este es un caso clínico típico que le ha tocado manejar probablemente a toda la urgencia. Una mujer, 67 años, con una luxofractura de tobillo, se reduce, se pone este yeso, y ahí observamos en el fondo una fractura en el malleolo lateral, una fractura en el malleolo medial, y en la radiografía lateral se puede apreciar en el fondo que tiene un fragmento en el malleolo posterior. Entonces, como bien decía el doctor Hodgson, aquí todos dirían, bueno, ese malleolo posterior ahí se ve chico en el fondo, ¿será necesario hacer algo? Quizás ver algún escáner, si total, ya sabemos que es quirúrgica, es una fractura que está inestable, que tuvimos que reducirla, hay que operarla, ¿para qué vamos a hacer un escáner? Y aquí en el fondo les cito este paper que el corresponding es el mentor de Jorge Briceño, el doctor Juan de la Universidad de Harvard, que mostró en el fondo en qué casos el estudio con un escáner en una fractura de tobillo podría cambiar el plan quirúrgico, y cambia más o menos entre un 30 y 40% el plan quirúrgico, ya sea de si sintetizamos o no, o si abordamos de manera directa o indirecta el malleolo posterior, ¿ya? Entonces, siguiendo en la profundización del tema, entonces este es el escáner de la paciente. Si ustedes pueden ver, en el corte sagital no tiene solo un malleolo posterior, sino que tiene dos malleolos posteriores, un malleolo posterior medial y un malleolo posterior lateral. Y entonces vale la pena preguntarse
requiere alguna reducción esto de malleolo posterior, que en el corte sagital se ve bastante, o sea, axial se ve bastante bien en el fondo. Si es que lo abordáramos esto, tendríamos que hacerlo de manera directa, es decir, abrir, tomar el fragmento, reducirlo manualmente o con algún instrumental, o solamente reduciendo la fíbula, a lo mejor como lleva unido, y lo vamos a ver en la anatomía, el ligamento tibio-peroneo posterior inferior, a lo mejor se reduce este fragmento. Y bueno, si lo reducimos o no, requiere esto que lo sinteticemos. ¿Y qué hacemos con el resto del caso? En el fondo, no es solo un malleolo posterior, tiene un malleolo medial y un malleolo lateral, que en general se han abordado siempre en supino. Entonces ir a abordar un malleolo posterior implicaría probablemente un segundo tiempo o alguna variación de los abordajes que se puede poner en decúbito lateral, que te permite hacer un abordaje ya sea posterior-medial o posterior-lateral, y al girar el pie te quedan en supino, ¿ya? Entonces esas son en realidad todas las cosas que uno se enfrenta en la toma de decisiones, y que probablemente a los becados y a mí me costaba mucho, y todavía me cuesta en el fondo tomar una decisión de qué es lo que vamos a hacer. Y afortunadamente no está el doctor Briceño, porque ha visto mi evolución de que antes yo quería fijarlo todo y hoy día ya no es tan así. Otra cosa es con guitarra, como diría nuestro presidente. Entonces, con respecto a la historia del malleolo posterior, la primera descripción radiológica fue recién en el 1911. El malleolo posterior como estructura anatómica recién en 1932 se definió en el fondo como esta porción de la tibia distal, en el fondo, en el margen posterior inferior de la superficie articular. Y este dogma que bien han escuchado todos, del 25% del compromiso de la superficie articular, se remonta a este estudio de Charley, 1940 creo que es, no alcanzo a ver aquí, me tapa el zoom, de que este autor dice en una serie publicada de 135 fracturas de tobillo operadas, que recomienda olvidar a los fragmentos posteriores que son menos de un 25% de la superficie articular, esto en una radiografía lateral, ¿ya? Pues según él andaban bien. Y desde ahí en adelante todavía la O mantiene este dogma, que es un acto de fe al final, de confiar en lo que decía este autor. Y otra cosa importante de mencionar es el tema de los pilones posteriores, que se refiere a esto cuando tiene un compromiso más o menos del 50% de la superficie articular, que no se genera en el fondo por una fractura de tobillo de un mecanismo torsional, sino que probablemente una carga axial, y muchas veces han sido excluidos de toda la literatura del malleolo posterior, ¿ya? Con respecto a la incidencia de este tipo de lesiones, hay reportes que incluso hasta un 40% de las fracturas de tobillo B o C podrían tener un compromiso del malleolo posterior. Y en los últimos años había un interés muy creciente en esta temática, porque se ha demostrado que escalones de 1 milímetro, de 1 milímetro en la articulación se asocia a peores resultados, esto todo con respecto al malleolo posterior. También en el 2011 hubo un autor que es Torneta, que publicó una serie de abordajes posteriores en los que mostraba pocas complicaciones y buenos resultados clínicos, y por lo tanto abre esa ventana a la reducción adiente de osteosíntesis. Y también porque se ha visto que la fractura del malleolo posterior per se sintetice o no se sintetice, tiene malos resultados clínicos o se asocia a peores resultados clínicos. Y otro artículo bien interesante, este de Roberts del 2019, que mostró que con este approach clásico del 25% para tomar las decisiones, hasta un 33% de los pacientes, es decir, 1 de cada 3, queda con una mala reducción articular. Entonces, esta es la típica foto del PubMed cuando uno ve cómo aumentan en el fondo los estudios con respecto a un tema. En 2014 en adelante ahí empezó a crecer el interés sobre este tema. Y han habido algunos esfuerzos por desarrollar algoritmos clínicos. Ya como les contaba, como no hay tanta información clínica, uno se basa en la toma de decisiones en cosas más anatómicas y en ciencias básicas. Entonces, por eso que les voy a contar un poco de la fisiopatología de esta fractura. El estudio de Logi Hansen es un estudio cadavérico experimental, probablemente uno de los más importantes en las fracturas de tobillo, en el que se simulan las fracturas en base a mecanismos de laboratorio, en el fondo. Y para recordarle un poco a los becados, en el fondo la primera parte de la clasificación es la posición del pie al momento de la lesión, y la segunda es la fuerza que se aplica sobre él. Y como ustedes pueden ver, en esta serie de mecanismos, en la parte de abajo sale la de Logi Hansen, y arriba como su equivalente en la clasificación de Weber. Tanto las fracturas Weber B como las Weber C podrían tener asociada una fractura del malleolo posterior, no así las Weber A. Entonces, ¿cómo este mecanismo torsional en el fondo podría generar esta fractura del malleolo posterior? Y es porque esta rotación genera una tracción a través del ligamento
tibio peroneo posterior inferior y fractura al malleolo posterior, ¿ya? Y esto se ha, en el fondo, sugerido como mecanismo porque se ha visto que cuando tú fijas el malleolo posterior, si tú lo reduces, logras mantener la tensión del ligamento tibio peroneo posterior inferior, y al fijar eso, devolviéndole la tensión al malleolo posterior, se ha visto que se estabiliza la sindesmosis, ¿ya? Y de hecho, se ha probado que incluso sintetizar el malleolo posterior sería más estable para la sindesmosis que el tornillo sindesmal. Entonces, una foto anatómica de qué es lo que es el malleolo posterior, que está ahí en rojo, obviamente el tobillo mirado desde posterior hacia anterior, que se encuentra entre el punto 1 y el punto 2. El punto 2 es el surco para el tibial posterior y el punto 1 es el tubérculo posterior de la tibia distal. Y como ustedes pueden apreciar ahí, se observa ahí un ligamento que va entre la fíbula y la tibia, que en esta representación se ve súper chiquitito, pero la verdad es que tiene esta envergadura, 4,7 centímetros en el eje medial a lateral y en el eje cefálico prácticamente 5 centímetros. Esto es un estudio bastante nuevo, el 2019, cadavérico, que mostró como las verdaderas fibras del ligamento tibio peroneo posterior inferior, y además este trabajo hace un análisis de los tamaños de las fracturas de los malleolos posteriores, y ellos dicen que en general los malleolos posteriores miden 2,5 centímetros, y por lo tanto siempre quedan contenidos dentro de esta maca del ligamento tibio peroneo posterior inferior. Y eso hace que en el fondo esta inestabilidad sindesmal se recupera al devolverle la tensión y al sintetizar este malleolo posterior. Entonces, un poco de la sindesmosis. La sindesmosis está compuesta principalmente por 3 ligamentos. El rol de cada uno de estos ligamentos, ya sea del tibio peroneo anterior inferior, tibio peroneo posterior inferior o el intraóseo, ha ido cambiando en la literatura. Algunos dicen que es más importante el anterior, otros dicen que es más importante el posterior. La Pratt, en el último estudio importante, le da mayor importancia al anterior inferior, y en este tema que nosotros estamos conversando estamos más relacionados con el ligamento tibio peroneo posterior inferior, ¿ya? Y al parecer sería más un restrictor de la rotación externa, y esto tiene relación con las pruebas intraoperatorias que nosotros hacemos del Cotton Test, que es en el fondo general tratar de generar una diástasis mecánica, o el test de rotación externa, ¿ya? Pero no tiene mayor sentido para la presentación. Con respecto a la biomecánica del malleolo posterior, al ser parte de la superficie articular, obviamente aumenta el área de contacto y por lo tanto ayuda a distribuir las fuerzas de contacto durante la marcha. Es un restrictor a la traslación posterior del talo. De hecho, como lo pueden ver en la imagen sagital que se ve ahí, finalmente funciona como un parachoque, tiene un slope hacia atrás y hace que en el fondo, o participa como este anillo del tobillo, que lo pueden ver aquí en el corte axial o en el corte coronal que tenemos acá, que finalmente el tobillo funciona como un anillo. Si tienes en el fondo roto el anillo en 2 partes, en general nosotros consideramos que esto está inestable. Pero pese a esto, los estudios biomecánicos han mostrado solamente un rol moderado del malleolo posterior en la parte mecánica. Entonces, con respecto a las imágenes, el objetivo de una imagen en el malleolo posterior es determinar la morfología, el tamaño y el compromiso de la superficie articular para definir un plan quirúrgico. Lo que tenemos claro hoy día, y la verdad que no hay muchas dudas, es que la radiografía no te permite una correcta estimación del malleolo posterior, lo puede sobreestimar o subestimar, y por lo tanto es necesario, frente a un malleolo posterior y tomar una decisión informada, realizar un escáner siempre, ¿ya? Aquí un pequeño ejemplo de que en la radiografía ustedes ven que se ve un malleolo posterior pequeño, simple, y en el escáner se ve un malleolo posterior complejo que tiene 2 fragmentos con fragmentos intermedios. Otra radiografía en la que se ve en la imagen un malleolo posterior más complejo, y que si lo miran en el escáner se ve bastante más sencillo que lo que se veía en la radiografía. Entonces, algunas de las controversias en el malleolo posterior, como les decía, el manejo clásico del malleolo posterior es que si es menor al 25% de la superficie articular, hay que olvidarlo, y si es que es mayor al 25% de la superficie articular, hay que fijarlo, y en general la O dice puedes hacerlo con un tornillo de anterior a posterior o con un tornillo de posterior a anterior, como tú quieras. Entonces aquí les muestro un caso clínico en el que dos casos en realidad, el de la izquierda, que es un malleolo posterior chiquitito, y el segundo, que es bastante grande. Yo creo que a todo traumatólogo que ve ese fragmento ahí le darían ganas de sintetizarlo, y de hecho constituye casi el 50% de la superficie articular. Entonces, en este caso les quiero ilustrar con esta representación que si nosotros pusiéramos un tornillo de anterior a posterior, como en general la rosca parcial más corta es de 16 milímetros, lo más probable es que esa rosca no alcance a pasar completo el fragmento y por lo tanto no va a comprimir, que es muy probable que al brocar tú empujes incluso más el malleolo posterior. Y les muestro cómo lo resolvimos finalmente ese caso, que le pusimos una placa por posterior, lo redujimos abierto y lo fijamos
con una placa Antigla y tiene un rasgo cizallante y por lo tanto basado en los principios de la O, eso requiere una placa Batres, que es lo que hicimos, ¿ya? Entonces la tendencia actual es que la indicación de cirugía, más que por el compromiso articular en términos de porcentaje, guarda relación con si tiene fragmentos intermedios o no, si es que esto te desplaza la sindesmosis o no, como en este caso, por ejemplo, a esto nos referimos cuando el rasgo sale hasta el notch de la articulación tibio-peronea, podría desplazarlo, y de hecho en la foto de la izquierda ustedes ven que ese fragmento del malleolo posterior está desplazando la fíbula, está generando una diástasis, ¿ya? Y en la foto de la derecha ya está en el control postoperatorio con ese malleolo reducido, y si se fijan, el espacio que queda entre la fíbula y la tibia es mucho menor que el que estaba en el preoperatorio, ¿ya? Y a eso me refiero con que la morfología del malleolo posterior es importante en la toma de decisiones. Acá otra ejemplificación con otro caso que tiene unos fragmentos intermedios. Si nosotros hipotéticamente lográramos comprimir con el tornillo, hay dos posibilidades: que no podamos, o sea, que ese fragmento que está intermedio se desplaza hacia la articulación, o que esos fragmentos no nos permitan una adecuada reducción, es decir, la compresión. Y este caso, en el fondo, que les muestro acá, fue resuelto también con una placa por posterior. Entonces, bueno, la O nos dice que para todas las fracturas articulares requerimos una reducción anatómica y una estabilidad absoluta, que la osteosíntesis hay que hacerla según la personalidad de la fractura, pero para el malleolo posterior no. Eso es otro tema en el fondo. Como que ahí no aplican los principios de la O según ellos mismos. Entonces, bueno, con respecto a si hacemos reducción directa o indirecta, que dice la literatura, sabemos que la reducción abierta y osteosíntesis disminuye la tasa de malos resultados clínicos. Sabemos que escalones articulares de 2 milímetros tienen malos resultados clínicos a 1 año, y eso es un plazo súper corto. También sabemos que escalones articulares, incluso 2 milímetros, son un factor independiente para malos resultados clínicos y radiológicos, y tenemos al menos 3 estudios que muestran mejores resultados clínicos e imaginológicos con reducciones directas que indirectas, ¿ya? Con respecto a si fijar o no estos malleolos posteriores, al fijar malleolos posteriores, incluso menores al 25%, disminuye la presión sobre la superficie articular, porque se queda, entre comillas, como más estable, una mayor superficie de contacto, como les mencionaba, y sabemos que en la fijación de los malleolos posteriores genera una mecánica más estable que el tornillo sin desmal o que las fijaciones sin desmales. Y a una encuesta que se realizó a los expertos, poco más de la mitad de los cirujanos ya en el 2011 tomaba la decisión de si fijar o no los malleolos posteriores, más que en el tamaño, en estas características morfológicas que le habíamos mostrado. Entonces, cuando hablamos de reducción abierta, en general nos referimos a dos abordajes: a un abordaje posterolateral, que es lateral al tendón de Aquiles, a un abordaje medial al Aquiles, que es como se puede observar en esta parte acá. En la práctica, lógicamente, los laterales te permiten llegar más a los fragmentos posterolaterales y los mediales mejor a los fragmentos posteromediales, pero en muchos casos, con los dos abordajes, puedes ver prácticamente toda la superficie posterior de la tibia. Entonces, ¿qué problema hay con estos tornillos de fijaciones? Al reducir la fíbula, bueno, como les decía, se debiera reducir el malleolo posterior. A veces no es tan así. Este tornillo de anterior a posterior podría empujar al malleolo posterior y no comprimirlo, y podemos tener otros problemas: que no le achuntemos al malleolo posterior, que no es tan fácil achuntarle, o incluso quedar intraarticular dentro de la sindesmosis, o las dos juntas, como se muestra en este caso que les muestro acá. Afortunadamente ese caso no es mío. Y con respecto a la reducción indirecta, aquí les muestro una foto de una planificación preoperatoria del tornillo. Ahí se muestra en el de más a la izquierda que el tornillo debiera salir justo, ahí un poquitito medial al Aquiles, y se ve cómo queda en el resultado postoperatorio. Y en general esto yo les diría que está recomendado en un fragmento posterolateral aislado, que no tiene fragmentos intermedios, y que se puede conseguir una buena reducción por ligamento táxil. Y esta es la manera, una foto de cómo se hace en la realidad. Se fija este malleolo posterior una vez reducido con una aguja de anterior a posterior, se atraviesa esa aguja, corremos el tendón de Aquiles con la mano, pasamos hacia la piel. Una vez que pasamos hacia la piel, fijamos con una mosquito, con una Kelly, brocamos de anterior a posterior mientras mantenemos la reducción, ojalá con una rugina del malleolo posterior para cuando broquemos no desplazarlo, y luego se pasa al tornillo de posterior a anterior. Y así lo podemos hacer en supino. Entonces, bueno, en base a esta pequeña revisión de la literatura, ¿qué es lo que hacemos con esta fractura? ¿Qué fractura tiene? ¿A qué le pregunto? ¿Cómo se la presento? Eso es lo típico que pasa, o lo que uno siente que pasa cuando están tratando de presentar un caso así desde la urgencia, ¿ya? Entonces, con respecto a esta fractura, bueno, tiene una trimalolar, ¿son todas iguales? ¿Cómo nos comunicamos entonces?
¿Cuántos tipos de fracturas del malleolo posterior existe? ¿Cuáles son estos? ¿Existe alguna manera de agruparlas, estas fracturas del malleolo posterior? Por ejemplo, en alguna clasificación. Entendemos todo lo mismo cuando clasificamos una fractura y estas clasificaciones entregan alguna orientación sobre el tratamiento o el pronóstico. Eso se puede abordar a través de estos sistemas de clasificación. Cuando uno clasifica una fractura está haciendo un diagnóstico. El diagnóstico lógicamente no en el sentido de tiene una fractura sí o no, sino que en cuál es la morfología o qué tipo de fractura tiene. Eso también es una herramienta diagnóstica. Entonces, ¿qué tan preciso o qué tan exacto o qué tan válido ese diagnóstico que hace un médico? Eso tiene relación de cuánto se acerca a la verdad, ¿ya? Y esta exactitud puede en el fondo ser influida por algunas variables de la persona o el evaluador que tiene que ver con la experiencia, con su familiaridad con la clasificación y con la calidad de las imágenes, ¿ya? Entonces los sistemas de clasificaciones en general facilitan la comunicación, que nosotros podamos decir tienes una fractura A, B o C y que todos entendamos rápidamente de qué se trata. Eso también facilita el registro y en el fondo la investigación, tener todos claros que una fractura A es una fractura A, una fractura B, una fractura de otro tipo, una fractura C es de otro tipo, nos permite comparar resultados. Es decir, la A anda mejor que la B o la B anda mejor que la C y en la B podríamos hacer esto o esto otro. Y eso podría orientar a los clínicos a tomar decisiones. Estos sistemas de clasificación deben demostrar que son reproducibles, es decir, que todos podamos evaluar de la misma manera a una misma fractura. Y para cuantificar la validez es necesario correlacionar con un gold estándar. Ya esto en general se hace como estudios de casos y control. Y el problema es que el gold estándar en una fractura sería el intraoperatorio y por lo tanto eso tampoco es reproducible hacer. Y esto hace que en traumatología muy pocas clasificaciones son validadas antes de ser utilizadas, ¿ya? Y por lo tanto es crucial que al menos, si ya no sabemos qué tan válidas son, sean reproducibles. Entonces, en tobillo y pie, en el malleolo posterior, existen 3 clasificaciones. La primera de ellas se reportó por el doctor Haraguchi en el escáner que describía 3 patrones de fractura, un patrón que describe la tipo 1 como posterolateral, 1, 2 que compromete el notch, y una tercera categoría. Después, los doctores Ramel y Bartonisek dicen, bueno, este doctor Haraguchi nos presentó 3 tipos de clasificación y solo usó el corte axial. Nosotros vamos a utilizar las reconstrucciones 3D, los cortes sagitales, los cortes coronales para clasificar estas fracturas y añaden ellos 2 patrones más de fracturas a la clasificación. Y finalmente el doctor Mason, unos años después, dice, bueno, estas clasificaciones que nos han presentado no tienen ningún sustento fisiopatológico ni nos orientan en el tratamiento, entonces les voy a proponer esta clasificación. Él propone 4 categorías en el fondo y él propone un mecanismo fisiopatológico que nunca demostró. Él dice que las tipo 1, que son incluso crecientes en gravedad, pero eso no está demostrado, es una hipótesis de él. Y él es el único que reporta el acuerdo entre los observadores que describen esta clasificación. Entonces, finalmente, en el malleolo posterior tenemos clasificaciones solamente imaginológicas, que son en base a descripciones arbitrarias, es decir, cada autor dijo, estos son los patrones de las fracturas de malleolo posterior y porque a ellos se le ocurrió nomás, en el fondo, categorizarlos así, lo que necesariamente no es correcto, y por lo tanto no tenemos un gold estándar. Entonces, con respecto a las actuales clasificaciones, como no reportan su reproducibilidad, no nos sirven en el fondo, no sabemos qué tanto sirve utilizarlas en la práctica, ¿ya? Y por lo tanto, un sistema sin una adecuada validación puede llevar a un error diagnóstico, incluso a errores en tomas de decisiones, ¿ya? Por lo tanto, si no tenemos una adecuada validación o no conocemos la validez de las clasificaciones, no deberíamos utilizarlas de manera amplia en la práctica clínica. Entonces, para evaluar esta reproducibilidad existen algunos tipos de estudios que permiten abordarlos y de hecho pueden ser conducidos a través de pautas estandarizadas para realizar este tipo de estudios como la guía CRAS. Entonces, finalmente, a través de esta revisión, en algún momento me planteé la pregunta si en términos de reproducibilidad y concordancia había alguna clasificación superior a la otra de las que le he mostrado y cuál es la reproducibilidad de estas clasificaciones. Y en base a esa pregunta, finalmente hicimos un artículo científico que, con mucha humildad les digo que es el primer artículo en inglés que logré publicar en una revista indexada, así que por eso que les contaba una pequeña historia. Puede que no sea la gran cosa, pero para mí fue el primer avance en el fondo y eso siempre es lo más difícil. Y ocupé ese paper además para defender la tesis de magíster. En el fondo fue un 2 en 1 y finalmente con esa oportunidad
logramos desarrollar o empezar a trabajar en otra idea más que les voy a contar más adelante. Entonces, muy rápido, en el fondo, los objetivos del estudio que publicamos era ver la reproducibilidad de estas tres clasificaciones, hacer una evaluación independiente al grupo que describió las otras clasificaciones, y queríamos ver si el nivel de entrenamiento de los evaluadores influía en la reproducibilidad de estas clasificaciones. Usamos esta metodología, estas guías clínicas que te orientan a hacer estos estudios. Buscamos nuestra base de datos acá en el hospital entre el 2013 y el 2020 los pacientes. Y ocupamos 6 evaluadores, 3 subespecialistas de tobillo y pie y 3 residentes de último año. Ellos hicieron 2 evaluaciones, es decir, 2 rounds separados por 3 semanas, eso para manejar el sesgo de memoria. Entre el round 1 y el round 2 aleatorizamos la secuencia también para que no se acordaran de los casos. Usamos para comparar la concordancia el estadístico de capa, que para los que no lo conocen toma valores entre -1 y 1, y considera el azar, porque perfectamente podríamos estar de acuerdo por azar en el fondo, y los valores más cercanos a 1 es que la concordancia es más perfecta, los menos a 1 que la concordancia es más imperfecta, es 0 que no existe concordancia, ¿ya? Y para darle una interpretación a ese valor entre -1 y 1, Landis y Koch presentan una categoría en la que dicen si la concordancia es leve, es moderada, o es sustancial o es muy buena, en base al número, y eso se los voy a mostrar en el análisis de los datos. Entonces, con respecto a nuestro estudio, esta tabla la encuentro bien interesante porque nos permite comparar nuestra muestra de fracturas, que finalmente ocupamos 94 fracturas de tobillo en el escáner. Vemos la prevalencia de nuestras fracturas comparada con la prevalencia de los estudios originales, y no encontramos diferencias estadísticas entre nuestra muestra y las muestras con las cuales se hicieron los reportes originales. Eso es bastante interesante porque podrían ser muestras comparables. Y por lo tanto hicimos 94 casos por 6 evaluadores, 564 evaluaciones. Los resultados que encontramos es que tanto para los acuerdos inter como intraobservador, en general, bueno, en realidad el interobservador, que es el importante, encontramos que era moderado para todas las clasificaciones, es decir, sin diferencias entre ellas. Como pueden ver, los intervalos de confianza se superponen, y sin diferencia entre cirujano especialista o residente. Ya, por lo tanto, lo que asumimos es que la correlación es solamente moderada en el interobservador. Entonces, la discusión es que encontramos esta concordancia moderada. Esta es una evaluación independiente, eso es súper importante porque le da mejora la validez externa de estas clasificaciones, y nuestros resultados difieren de lo publicado por el autor Mason, que era el único que publicó concordancia en su clasificación, que la encontró casi perfecta, y eso probablemente tiene relación con que nosotros no estamos tan familiarizados con sus clasificaciones como los que lo describieron, y por lo tanto podemos tener diferencias. Hay una experiencia similar a este estudio que les acabo de demostrar, que muestra niveles de acuerdo sustancial, es decir, un poco mejor que lo que nosotros mostramos, pero ellos no reportan la prevalencia de sus fracturas, y por lo tanto no sabemos si nuestra muestra es comparable con la de ellos. Esa es la ventaja de la tabla que les mostraba, que alguien podría comparar sus resultados con los nuestros, porque nosotros transparentamos cuál es nuestra prevalencia de las fracturas, y este es el primer estudio de acuerdo interobservador en fracturas de malleolo posterior bajo esta metodología de Grass. Entonces, como encontramos que el acuerdo no era tan bueno, creemos que su uso de estas clasificaciones es súper limitado. Vimos que el nivel de experiencia no influye en las clasificaciones del malleolo posterior, y dado que el nivel de acuerdo es solo moderado, creemos que se necesita una nueva clasificación. Ojalá que esto te oriente en el tratamiento, entregue información pronóstica, y ojalá que considere variables clínicas. Como ya saben, nosotros estamos siguiendo los pacientes con outcome clínico, ya llevamos más de un año, y ojalá que algún día podamos sumarle a estos algoritmos la variable clínica, y que eso nos permite tomar decisiones de una mejor manera. Entonces, ¿por qué se da este problema de que las concordancias son tan malas? Yo personalmente creo que es porque arbitrariamente se definieron clasificaciones que probablemente no existen en la naturaleza, es decir, se definieron categorías para las fracturas de una manera arbitraria que quizás no es la que se muestra en la naturaleza. ¿Y por qué tengo esta idea? Porque, por ejemplo, en el mapeo de las fracturas de malleolo posterior, por este actor que les muestro la foto acá, él demostró que en el mapeo de las fracturas de malleolo posterior, las tipo 1 y las tipo 3 probablemente es la misma, son un continuo, ¿ya? Entonces quizás el problema es que el cerebro humano, con esta arbitrariedad y este sesgo en el fondo, no ha podido encontrar las categorías ideales para clasificarlo. Entonces aquí es cuando Marcelo Andía, que fue mi jefe del magíster, me plantea, bueno, quizás, Sergio, el problema de, como tú dices, de estas categorías que inventa el ser humano, a lo mejor la inteligencia artificial puede determinar cómo se distribuyen estas fracturas en la naturaleza.
Y ahí es cuando recibí la invitación a seguir trabajando con dos ingenieros, bueno, los dos PhD trabajan en los departamentos de Ingeniería Biomecánica y de Matemáticas en el fondo, y están súper interesados en esta historia que les estoy contando. Ellos están en este momento en prueba de los algoritmos para segmentar las fracturas. Eso lo vamos a testear la próxima semana. Si logran segmentar la fractura con los algoritmos que están desarrollando, existe la posibilidad de hacer estos mapeos 3D de las fracturas y ojalá hacer este clustering, que en el fondo que la inteligencia artificial te diga cuáles son los patrones de las fracturas reales y no los que habían definido los autores. Y quizás, si al redefinir estas fracturas volvemos a probar la concordancia interobservador, a lo mejor mejora. Y quizás es porque estábamos haciendo la pega al revés, a lo mejor debiéramos partir viendo cómo se distribuyen las fracturas en la naturaleza y después clasificarlas, ¿ya? Y obviamente quizás algún día sumarle a estos algoritmos variables clínicas. ¿Cómo resolvimos ese caso que les mostraba inicialmente? Finalmente hicimos un abordaje posterior. Les muestro la foto nada más para que vean que se ve súper bien la fractura y que se puede fijar de manera fácil con ya sea tornillos o con placas anti-glide. Entonces, pequeños mensajes para la casa. Hay beneficios de la reducción y la fijación interna en el malilo posterior, beneficios biomecánicos, imageneológicos y clínicos. La radiografía no permite una correcta evaluación del malilo posterior, eso está súper claro. La estrategia terapéutica tiene que ser basada en el escáner. Los abordajes posteriores permiten una excelente visualización de las fracturas de malilo posterior y tienen similares complicaciones a los abordajes tradicionales. El malilo posterior es solo un componente de una fractura de tobillo, no es todo, por lo tanto no es lo que uno utiliza en lo absoluto, no es la única variable que uno considera para la decisión terapéutica. Todavía existe controversia sobre el tratamiento ideal, y la presencia de un malilo posterior no implica un abordaje posterior ni tampoco la fijación de este. Hay que ponerlo en la balanza en el beneficio que podría tener ese paciente hacer un abordaje posterior, una fijación versus no hacer nada. Eso. Perfecto, Sergio. Oye, primero felicitarte un poco por la presentación, ¿ah? Impresionante un poco cómo efectivamente nos contaste esta historia que de un tema de repente que te tocó presentar, finalmente sacaste una línea de investigación y los frutos de esta, ¿ya? Y cómo uno ve cómo va avanzando un poco en el tiempo, la complejidad y el aporte que puedes hacer sobre el tema. Así que nada más que felicitarte a ti, al equipo de UIP, un poco por el, por el punche que le has dado un poco a este tema. Así que qué bonito que nos contaste esta historia, súper motivadora. Así que felicitaciones, de verdad. Gracias, Felipe. Hoy se Salud. abre aquí las preguntas al que necesite alguna pregunta, bueno, al que quiera, no que necesite. O algún comentario del mismo equipo de pie que lo ha visto, no sé. Yo creo que resumiste súper bien al final un poco, sobre todo pensando en los becados, lo que hay que hacer un poco con estas fracturas en cuanto a, si uno la ve, siempre tomar el escáner, ya está claro, ¿no es cierto? Sí. Y después de eso más depende un poco de la morfología y también, que antes de solo el tamaño, el porcentaje, ahora hay otras cosas que nos orientan un poco a si va a requerir alguna cirugía o no, y si es un tornillo o una placa, ahí como lo que entendí. Sí, 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 Respecto a los porcentajes. Ahí está Yo, Mauricio también. yo, ah, no sé si Andrés, Mauricio. dale. No, yo como solamente quería comentar, yo conozco un poco el tema y lo que ha ido haciendo Sergio es, de nuevo, por enésima vez, destacar, realmente es increíble haber evolucionado al doctor Morales desde la época cavernícola de su beca, que no fue hace tanto, a el nivel que está logrando hoy. Y eso es la historia que él contó, finalmente la que yo quiero destacar. Nos pasa muchísimo, y a todos nos ha pasado como becados, que nos han puesto la manito en el hombro, arrugadita, ¿se acuerdan? Esa manito así, y nos han dicho, oye, ¿por qué no? Y algo. Y en este caso, esa sensación de granulación, si uno la mira de otra manera, puede terminar en un fruto como el que tiene Sergio después de tantos años y con un magíster de investigación y con líneas que también nos permitieron conectarnos con gente de matemáticas, como contó Morales,
con gente de otros campos que están haciendo y asociándose para ver el tema del magíster de los prompts, de otra gente. Entonces, realmente ha sido un trabajo súper integral, un trabajo que uno le pide a nuestros compañeros y sobre todo los más jóvenes y con más fuerza. Así que de nuevo, reiterar mis felicitaciones para Sergio. Ha sido un trabajo duro, ha no solo llevado esta línea de investigación, sino también la línea de percutánea, así que no podemos estar más contentos con el trabajo que él ha realizado. Muchas gracias, Andrés. Sí, yo creo que eso es lo más destacable, la historia un poco que se cuenta acá. Mauricio, ¿puedes levantar la mano? ¿No? Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Sí. Yo me sumo a las felicitaciones. No pude verla así como de cercano, estaba escuchando la última parte, sobre todo desde la historia de las clasificaciones. Nada, me parece que también es bien enorgullecedor, por decirlo así, que las conversaciones teóricas en nuestro departamento como que confluyan, digamos, porque está de más decir que hay un académico entre nosotros que ha hecho de los estudios de las clasificaciones como parte de su línea, que es el doctor Urrutia, y eso ha ido contagiando el resto de los equipos, así que eso es una buena cosa. Pero acá vemos también la segunda derivada, que de hecho está bien de moda, que es a través de Machine Learning, que la máquina sin un sesgo humano clasifique los fenómenos de la naturaleza, esta vez a través del clustering. Es una súper, a mí me encanta esa manera de ver las cosas. Fíjense que ayer me tropecé con un paper de la revista Science, caché la revista, en que hacían una cosa parecida, en que hacían también con Machine Learning algoritmos que medían ciertos ángulos esqueléticos en densitometrías óseas, y eran más de 30.000 densitometrías óseas que el sistema había medido en distintas proporciones. Y eso también hizo un cierto clustering, y ese clustering lo juntaron con otro clustering de genes que están localizados en cromosomas que se sabe por publicaciones que varían ciertas características esqueléticas, y entonces a través de eso empezaron a correlacionar cómo los genes podían influenciar las distintas proporciones, y eso es juntando en el fondo sin sesgo esta apreciación de la máquina, digamos, con respecto a la naturaleza. Así que yo creo que, dado que hay harto impulso en el departamento por trabajar con inteligencia artificial, esta es una línea nítida, que es como reclasificar las cosas a través de estos algoritmos. Así que, nada, súper interesante. Acá también se muestra la capacidad de concatenar los esfuerzos universitarios en estas cosas, atraer efectivamente el interés de ingeniería y matemática. Así que nada, pucha, yo lo felicito, pero además probablemente Sergio está sintiendo como el vértigo de que se abren todas estas puertas de potenciales conocimientos, y esa sensación es muy rica, me imagino, Sergio. Así que nada, pues muchas felicitaciones. Nada, pues un orgullo tener gente como tú en el departamento, así que muchas gracias por tu presentación. Gracias por los comentarios. Lo que dice el jefe es el Big Data, ese es el concepto en el fondo, cómo las grandes bases de datos en el fondo se entrenan para que vayan creciendo y perfeccionándose, le vayan metiendo más input, siguen mejorando su algoritmo y van saliendo más cosas. Ese es el sueño de Andía, en el fondo, que no sé si lo conocen, pero él tiene hartos proyectos de investigación en imágenes, él es ingeniero, es radiólogo y es doctor en el fondo en ciencia en imágenes. Y ese es el sueño de él. Entonces, cuando le conté que teníamos esta base de datos, de inmediato se motivó, y eso es súper choro. Y eso es lo que yo en el fondo no tenía ningún ánimo de aprofesorarme con la historia, pero efectivamente, como decía mi jefe Villa, un cavernícola logró hacer esto, y esa es la motivación que quiero transmitirle. O sea, por lo menos que si yo lo logré hacer, probablemente la gran mayoría de los que están acá puede hacer 1000 cosas mejores. Cuando estar en el lugar con las personas correctas te permite hacer millones de cosas, hay que tomar las oportunidades nomás.
Así es, perfecto. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Preguntas? Los becados aprovechen de preguntar, que se les viene en el examen el malo y lo posterior. Sí, yo no fui tan insistente en la parte técnica porque quería contarles la historia, pero Sí, está perfecto. pero es un tema arduo. Hoy día todos tenemos dudas siempre de qué hacer, qué es lo mejor o no, y uno va cambiando en el tiempo también. Ya al principio la juventud uno es muy entusiasta y después ese entusiasmo a veces no se traduce en cosas siempre positivas. Hay que ser muy prudente en la toma de decisiones, no es llegar y abrir nomás. Entonces no es tan fácil. Pero eso, o sea, hay que ir conversándolo caso a caso. Yo creo que eso es lo que hay que ir viendo, pero por lo menos les mostré un poco las bases teóricas de por qué tomamos decisiones, ¿no? Después hay que ir caso a caso tratando de entender cómo llevamos eso a la práctica. Perfecto. Yo creo que estamos. Muchísimas gracias, Sergio, y al equipo de Tobillo y Pie por la presentación. Los invito a la próxima semana, que vamos a hablar un poquito de la beca y de varias cosas de la beca, para que, por favor, intenten tanto todos los académicos como los residentes estar en la reunión, ¿ya? De la próxima semana. Muchas gracias, Sergio. No, gracias a ti, Gracias a Felipe. todos. Nos vemos. A Que todos por la tengan oportunidad. un buen día y buen fin de semana. Chao, chao, gracias por la presentación. Chao a todos.